Bueno, vamos a seguir explicando un poco el enlace covalente. Y dentro del enlace covalente, pues vamos a estudiar un poco lo que es la polaridad de las moléculas. De las moléculas. Vamos a imaginarnos que tenemos el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, lo que es la representación de Lewis, pues sería esta. Aquí tenemos el cloro con 6 electrones, ¿no? Y este de aquí 7. Entonces lo que quiero es que nos fijemos en ese par de electrones que forman el enlace. Ese par de electrones que está justo en medio, justo en la mitad de la distancia que separa el hidrógeno del cloro, pues la verdad es que no. Ese par de electrones está más cerca del cloro que del hidrógeno. Y está más cerca del cloro que del hidrógeno por una sencilla razón, y es que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ese desplazamiento de carga, porque estos son electrones con carga negativa, si están más cerca del cloro o si el cloro tira de ellos con más fuerza que el hidrógeno, hace que el cloro adquiera una cierta carga parcial negativa y el hidrógeno adquiera la misma carga pero positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que esta molécula esté polarizada, ¿vale? Sea una molécula polar. Molécula polar. ¿De acuerdo? O sea que hay un desplazamiento de carga formando lo que se llama un dipolo eléctrico. Un dipolo, pues ¿por qué? Pues porque yo puedo representar esta molécula simplemente como una especie de imán, pero eléctrico, donde la carga negativa estaría en un sitio y en un extremo y la carga positiva estaría en el otro extremo. ¿De acuerdo? Lo que es la polaridad de una molécula o de un enlace se puede medir mediante una magnitud que se llama, o bueno, viene representada por la letra mu, y es el momento dipolar. Momento dipolar. El momento dipolar mu es el producto de esa carga, ¿vale? Positiva siempre, la tenemos que poner positiva, por la distancia que separan los dos átomos. ¿De acuerdo? A mayor momento dipolar, pues mayor será la polaridad o bien del enlace o bien de la molécula. Hay casos en los que habiendo enlaces o habiendo polaridad en los enlaces, la molécula globalmente no es polar. Vamos a poner un ejemplo con el caso del cloruro de berilio, por ejemplo, y con el metano. El cloruro de berilio, pues se trataría, vamos a ver, el cloruro de berilio hemos visto que el berilio tiene una hibridación que es sp, por lo tanto tiene geometría lineal, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este enlace, el cloro, al ser más electronegativo que el berilio, tira hacia sí de los dos electrones que forman el enlace. Y formaría o tendría un momento dipolar, que lo podríamos representar mediante esta flecha, con una flecha y aquí una cruz. ¿Vale? Vamos a poner que eso representaría un momento dipolar dado por mu, ¿vale? Mu tiene carácter vectorial y por eso pongo esa flechilla arriba. En cambio, en el otro sitio, el cloro, igual que aquí, pues es más electronegativo que el berilio y entonces tira hacia sí de los electrones que forman el enlace. De tal manera que tanto en un sitio como en otro, pues adquieren cierta carga parcial negativa. El berilio tendría la carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí tendríamos el mismo momento dipolar que este, pero con sentido opuesto. Entonces, vemos que este enlace y este enlace pues presentan polaridad. Pero si yo sumo los dos momentos dipolares que hay en la molécula, sale un momento dipolar total igual a cero. La resultante de los dos es cero, con lo que esta molécula, el cloruro de berilio, sería apolar.
Lo mismo pasa con otras moléculas como puede ser el metano. El metano, el CH4, pues tendría esta representación, ¿no? Tendría geometría. Para la polaridad hay que ver mucho la geometría, ¿eh? Eso es fundamental. Pues tendría esta geometría, geometría tetraédrica. El carbono, como tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, pues tira hacia sí de los electrones, ¿no? Formando un dipolo eléctrico en cada uno de estos enlaces, ¿vale? Pero el momento dipolar total sería nulo también, porque estos momentos dipolares se anulan entre sí. Existen otros muchos casos. Hay un caso curioso, por ejemplo, de esta molécula. Esta molécula, por ejemplo, y esta otra, que tiene la misma fórmula molecular, solo que en un caso los cloros están apuntando hacia un lado y aquí los cloros están en sitios opuestos. Pues veréis, aquí existe un momento dipolar y este momento dipolar lo puedo representar así. De tal manera que este momento dipolar y este se anulan, haciendo que la molécula, esta molécula, tenga un momento dipolar nulo y por tanto sea apolar. En cambio el momento dipolar de ese enlace sería este, el de este otro enlace sería este, y el momento dipolar de la molécula resultante sería este. Y esta molécula sería una molécula polar. Fijaros que son moléculas con la misma fórmula molecular, pues al tener una distinta geometría, este sería el isómero trans y este el isómero cis, pues hacen que el momento dipolar total de la molécula o bien sea nulo o bien sea distinto de cero. Esta molécula es apolar y esta en cambio sería polar. Pues bien, cuanto más polar sea una molécula, más probabilidad hay de que se puedan formar uniones entre ellas, como uniones entre que se pueden formar entre muchos imanes. Si tenemos, por ejemplo, muchas moléculas que son polares, de esta manera, pues lo normal es que se dispongan de esta manera, ¿no? Encontrándose los extremos, perdón, esto es menos, esto es más, de signo contrario. Las cargas de signo contrario se atraen y entonces pues van a tener un mayor punto de fusión y un mayor punto de ebullición que otras moléculas que son apolares. Para que fundir una sustancia lo que tengo que hacer es, pues eso, romper las fuerzas que hay entre las moléculas, las fuerzas intermoleculares. Entonces en las apolares ya lo tengo hecho, ya las tengo desunidas. En cambio en las polares, al haber esa unión de tipo eléctrico, pues es más difícil separarla y por lo tanto tengo que aportar mayor energía. Bien, una vez visto lo de la polaridad, pues vamos a explicar un método que existe para explicar lo que es la geometría de las moléculas mediante, bueno, de manera rápida, que es mediante la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. ¿Cómo se utiliza esto? Pues vamos a ver los tres o cuatro casos que os pueden salir. Uno es, por ejemplo, la del cloruro de berilio, que hemos visto ya en varias ocasiones, ¿no? Lo primero que tenéis que hacer es representar el diagrama de Lewis de esta molécula. Entonces pongo el cloro, el berilio, el cloro, me fijo en los electrones de valencia. El berilio solamente tiene 2, con lo que aportaría ahí esos 2 electrones para formar el enlace con el cloro. Y luego me fijo en el cloro, como necesitaría un electrón, pues lo que hace es coger prestado el electrón del berilio, ¿vale? Y el cloro, pues lo que hace es prestarle este electrón al berilio. Y tendríamos pues
este diagrama de Lewis para el cloruro de berilio. Pues bien, lo que tengo que hacer para predecir lo que es la geometría de esta molécula es lo siguiente. Me fijo en el átomo central, en este caso el berilio. Y lo que hago es contar el número de pares de electrones enlazantes. O sea, el número de pares de electrones enlazantes son los que forman enlace. Aquí veo que son 2. Y también cuento el número de pares de electrones no enlazantes. En este caso pues no tiene ninguno, ¿de acuerdo? Pero ahora veremos algún que otro caso en el que existe este tipo de electrones. Pues bien, como el número de pares de electrones enlazantes es 2, número de pares, en este caso compartido, es 2, pues entonces para ese tipo de moléculas el átomo central tiene una hibridación del tipo sp y por lo tanto va a ser lineal. Así, del tirón. No me hace falta ni representar ni nada. Esta molécula, por tener un par de electrones compartidos, pues entonces se va a hibridar así y la hibridación, bueno, y la geometría será lineal. En el caso, por ejemplo, de que sea la suma de pares de electrones enlazantes más el número de pares de electrones no enlazantes sea 3, pues entonces va a ocurrir lo siguiente, como por ejemplo pues el trifluoruro de boro, por ejemplo, el BF3. Pues hago la representación o el diagrama de Lewis, F, boro, F, aquí F también, estos son los electrones de este flúor. El boro le aporta 1, aquí están los electrones del otro flúor, el boro le aporta 1 y aquí estarían los electrones del otro flúor. No olvidéis que el flúor tiene 7 electrones de valencia y aquí estaría el electrón del boro, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares de electrones enlazantes tiene o pares de electrones compartidos tiene? Pues vemos que tiene un par, 2 pares, 3 pares, ¿vale? Pues en todas las moléculas que sumen 3 pares de electrones compartidos y pares de electrones no compartidos, ¿vale? Número de pares compartidos más número de pares no compartidos. Si es 3, entonces la hibridación es del tipo sp3 y tendrá una geometría de este tipo, asociada a una geometría plana trigonal. En el caso, por ejemplo, de que sean 4, como por ejemplo, pues vamos a ver, por ejemplo, la molécula de agua. Aquí en la molécula de agua van a aparecer esos pares de electrones no compartidos. Por ejemplo, el H2O, hago la configuración o el diagrama de Lewis y va a ser esta, ¿vale? La pongo ya con los guiones, no hace falta que ponga cruces y puntos. Entonces, el número de pares de electrones compartidos se conoce más bien por pares de electrones compartidos. Lo voy a borrar, ¿vale? A ver, número de pares de electrones compartidos y pares de electrones no compartidos. El número de pares de electrones compartidos sería 1 y 2. Y los pares de electrones no compartidos, pues aquí tengo uno y aquí tengo otro. En total son 4 pares. Pues bien, cuando ese número de pares de electrones es 4, la hibridación que utiliza el átomo central es sp3 y por tanto la geometría es la asociada a un tetraedro. Aquí estaría el oxígeno, luego tendría aquí los 2 enlaces, luego aquí otro, dirigidos todos a los vértices del tetraedro. Y aquí tendría pues un hidrógeno, aquí tendría el otro hidrógeno y aquí tendría 2 electrones y aquí otros 2 electrones.
¿vale? Veis que aunque la geometría de la hibridación sp3 es tetraédrica, lo que tengo que hacer es fijarme en los átomos que forman la molécula, en este oxígeno, en el hidrógeno y en este hidrógeno. Si me fijo solamente en esos tres, veré que la molécula tiene una geometría angular. Angular, ¿de acuerdo? Otra cosa, y es que existen repulsiones entre los electrones que forman el enlace y estos electrones que están aquí sin compartir. Y bueno, también existen repulsiones entre los pares de electrones que forman el enlace entre sí, o sea, que existen varios tipos de repulsiones, como también existe repulsión entre los pares de electrones que no se comparten, ¿vale? Existe una repulsión así, existe también una repulsión de tipo par no compartido, par compartido, también este con este, en fin. Y también existe un tipo de repulsión entre pares